Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Una vez más, la misericordia del Señor nos acompaña. Estamos en Mateo capítulo 8, versículo 18. Mateo capítulo 8, versículo 18. Jesús continúa en Capernaum, estando en la casa de Pedro. Durante la noche, muchas personas enfermas y endemoniadas se presentaron a la casa, sabiendo que Jesús estaba allí. El texto habla que llegó un momento en que Jesús se encontró rodeado de mucha gente. Si lees el texto, dice el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó, mandó pasar al otro lado. Como bien sabemos y como se muestra en este mapa, Jesús estaba en Capernaum y al decir que pasara hacia el otro lado, se refería a esta área de Bethsaida, Gamla, Gercesa, Hipos, y probablemente también se refería a esta parte de los Gadarenos. La escritura muestra que Jesús dio una orden a sus discípulos de que ellos pasarían hacia el otro lado, de Capernaum a la zona de Decápolis, Traconite, toda esta área. Déjeme decirle que normalmente los judíos no ponían sus pies en esa área. Esta área es el área donde Josué, cuando logró vencer en el primer tiempo de la conquista, esta fue el área donde se fueron muchos de los que salieron de lo que era Canaán. Aparte de esto, este es el área donde vivían muchos gentiles. Y estos gentiles tenían lógicamente una cultura totalmente diferente a los judíos. Entonces dice el texto, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Los escribas, mayormente fariseos, eran judíos muy estudiados en la ley. Ellos transcribían la escritura a mano, pero también daban interpretaciones de la misma. Si bien recordamos, Esdras era un escriba. Así que este era como un título de ley o como maestro. No profundizaré ahorita en esta parte. Pero Jesús está diciéndole a este hombre lo siguiente. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tal vez es probable que su respuesta se basa en que los escribas pues tenían algún nivel económico estable. No tanto como los saduceos, que inclusive sus casas tenían techos rojos para demostrar su capacidad económica superior, pero sí diferente a la mayoría. Pero Jesús le responde claramente a este escriba, docto en la ley, conocedor, que quiere seguir a Jesús, le da una clara advertencia de que el Hijo del Hombre, un término mesiánico, no tiene posesiones materiales. Dos cosas importantes, desde la más pequeña a la más grande. El texto del versículo 20 nos muestra que en este lugar existían zorras, un pequeño animal que posiblemente usted conozca, tipo perro, pero peludo, cola fina,
pico largo. Y esta es una de las veces donde Jesús utiliza a estos animalitos para hacer alguna aplicación o enseñanza, como todo rabino. Pues también a Herodes le refiere este término, zorras. Lo otro es más importante. Daniel capítulo 7, versículo 1 al Daniel capítulo 7, versículo 11 al 14. Repito, Daniel capítulo 7, versículos 11 al 14. Nos muestra al Señor Jesús o esta profecía del Señor Jesús sobre el Hijo del Hombre. Repito, Daniel capítulo 7, 11 hasta el 14. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El texto de Daniel, como usted sabe, es una profecía mesiánica y también una profecía sobre la iglesia, sobre su reino. Y es interesante que Jesús utiliza esta expresión con un escriba, o sea, una persona altamente culta en el Antiguo Testamento. Él le está diciendo al escriba que él es el Mesías, pero probablemente, como todo escriba, tenía una visión del Mesías. Y Jesús le dice, esta es la visión del Mesías verdadero. Tú tienes la visión únicamente del Mesías vencedor, pero debes también entender sobre el Mesías que no pertenece a este mundo, que no busca ganancias de este mundo, sino que viene a establecer el reino, que viene a bendecir al pueblo, que viene a sanar y lógicamente que en su visión espiritual está a hacer la voluntad de Dios. Es interesante esta respuesta para el escriba. Le habla claramente y le dice, si quieres ser mi seguidor, pues esta es la realidad espiritual. Hagamos una aplicación hacia nosotros. Muchas personas tienen una idea o unos parámetros de lo que es Jesucristo, pero solamente tienen una pequeña noción de lo que es el Señor. Muchas veces ven a Jesús nada más como un proveedor económico. Otros ven a Jesús como un proveedor de alimento. Otros ven a Jesús como un Dios momentáneo. Y así sucesivamente. Y lo sabemos por su relación que tienen con Dios. Pero cuando muestra el Señor que Él también es un Dios que trabajó y ministró y ayudó en pobreza o una economía diferente, baja, no quieren ver a este Jesús. Muchos movimientos religiosos muestran a Jesús como un proveedor de prosperidad únicamente, algo que no es totalmente cierto. Jesús, lógicamente, provee para nosotros prosperidad, eso es cierto, pero conforme a su voluntad, propósito y visión. En este momento Jesús está mostrando que no provee prosperidad, no es esa la base, sino la instrucción que él trae como hijo de hombre, o sea, como el Mesías. Luego encontramos este segundo texto. Otro de sus discípulos, un discípulo, ya este era discípulo, este no estaba pidiendo seguirle, este ya le seguía. Otro de sus discípulos le dijo, Señor,
permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Primero de qué? Esa sería nuestra primera pregunta. Si nosotros revisamos el versículo 18, Jesús dice que mandó a pasar al otro lado. Esa fue la orden. Entonces, primero de que pase él al otro lado, este hombre le pide permiso para ir a enterrar a su padre. Por eso dice primero. Un paréntesis acá. Les comparto un barco o una barcaza del primer siglo encontrada en este lugar, por esta orilla de esta imagen que les compartí, de un lugar que actualmente se llama Gietz. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, se llamaba Ipus. Es del primer siglo, es de 1 metro por 7 metros. Probablemente fue el tipo de barca que también utilizó nuestro Señor Jesucristo. Y esta barca, pues, alcanzaban por lo menos unas 15 personas sin ninguna dificultad. Continuamos sobre el texto y dice el texto que cuando este hombre escuchó esta orden de Jesús que pasaran al otro lado, él pidió un permiso. ¿Por qué él pide un permiso? Porque él es un discípulo de un rabino, en este caso Jesús. Y al ser un discípulo, él debe de pedir permiso para poder ir a hacer alguna gestión. El texto no nos aclara fielmente si es que el padre ya había fallecido, lo cual muchos eruditos no lo creen por la explicación que da. Que el padre ya había fallecido o, o simplemente estaba pidiendo el tiempo de atención a su padre. Jesús contesta algo que muchas veces lo utilizamos de manera severa o de manera no muy adecuada. Jesús dice el versículo 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Algunos han tratado de enseñar que no se debe atender los procesos eh, de luto, según esta expresión de Jesús. Jesús no estaba diciendo eso. Lo que sí Jesús estaba diciendo es que él había dado una orden y había indicado, permite, deja, permite que aquellos que no tienen un ministerio espiritual, aquellos que no sirven a Dios, aquellos que no están como tú en el servicio a Dios, muertos, estos atiendan, entierren a sus muertos, atiendan a aquellos que tampoco están en un servicio espiritual. Jesús no está en contra de que nosotros atendamos los servicios de fúnebres de algún pariente, más de nuestros padres, no. En la cultura de ellos, de los judíos, había un proceso de lavamiento, había inclusive cuando la persona recibía la noticia, según la persona que lo recibiera, rompían sus vestiduras, había ese proceso. Pero si usted recuerda, Jesús fue a la situación con Lázaro. No fue inmediato, fue 4 días después, para cumplir la palabra del Señor, para mostrar su poder, lo sabemos. Y Jesús está indicando algo parecido. Le está indicando a este hombre que vaya primero y cumpla con el Señor y permita que aquellos se hagan cargo de los procesos judíos que existían en aquel momento y luego atienda eso. Si en dado caso se refiere a que su padre está vivo, es casi igual, no ha muerto. Le está indicando que los familiares que no están al servicio de Dios atiendan las necesidades físicas de aquel hombre y él continúe el compromiso que hizo con Dios de ser un discípulo y así servir a Dios.
Una vez más, Jesús no está en contra, ni en el antiguo tiempo, ni en la actualidad, que nosotros no atendamos nuestros servicios fúnebres de algún familiar. Pero siempre debemos de tener en cuenta que Dios tiene el primer lugar. La muerte es parte de la vida y el propósito de la muerte se cumple también entre nosotros. Así que si para los judíos la muerte era un proceso normal, para nosotros aún más, porque somos cristianos y sabemos que esto debe de cumplirse en todos los hombres. ¿Qué es lo que dice Dios? Que siempre tengamos en primer lugar a nuestro Dios. He visto familias, hermanos y hermanas dándonos un excelente ejemplo de aquellos que sus familiares han fallecido en días de adoración, como el domingo. Y precisamente en este día he visto en nuestras congregaciones, en mi congregación especial, familias, hermanas, hermanos, que al darse el proceso, ellos van, indican lo que tienen que hacerse o proceden, buscan el tabú, buscan el documento de fallecimiento, hacen todos los procesos, pero se presentan a la adoración a Dios. Una hermana dijo en Cristo, ya dejé en casa las indicaciones, ya indiqué todo el orden, lo dejé todo y vengo a la adoración. Y así fue, llegó a la adoración y luego se devolvió al servicio. Qué importante es lo que Jesús está diciendo en esta expresión. Está diciendo que nosotros debemos de dar lugar primeramente a Dios. Una vez más, versículo 23, avancemos un poco, tenemos un poco de tiempo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Según esto, le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El lago o mar de Galilea o de mar de Tiberias o lago Generaset, que tiene todos estos nombres, tiene una característica muy particular. A causa de las montañas que hay a su alrededor, los vientos al pasar por esas montañas provocan mucho oleaje en ese lugar. El mar cambia muy repentinamente y está comprobado. En 1994 hubieron olas hasta de 3 metros a causa de los vientos desde el oeste. Cambia rápidamente a causa de la estructura que hay en el lugar. Las personas, lógicamente, que pescan en estos lugares están acostumbrados y saben de eso. Jesús marca, Mateo marca un evento de estos sucesos que pasaron. Y como les dije, en estos pequeños barcos de 7 metros, dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ya había despertado. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, calma, una calma total. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos que estaban allí se atemorizaron ante una gran tempestad. No sabemos si todos eran pescadores, pero entre ellos estaba Andrés, entre ellos estaba Juan, entre ellos estaba Pedro, que sí eran pescadores.
Pero el texto habla que sí fue una tempestad muy grande, tal vez de la que ellos anteriormente ya hubiesen padecido. Fue una tempestad grande. Primero buscaron, buscaron salvación, pero al expresar ellos, Señor, sálvanos, que perecemos, tal vez no sabían con exactitud qué iba a hacer el Señor Jesús. Jesús se levanta y primero les da la reprensión necesaria. Y luego habla al viento, al mar, al lugar, y les dice que se calme. Y luego de esto, en este furioso mar que se calma, estos hombres se preguntan quién es este hombre. Entendemos claramente que aunque Jesús les estaba diciendo que él era el Mesías, aunque Jesús les estaba diciendo que él es el Hijo del Hombre, aunque Jesús le había mostrado que él sanaba personas, para ellos todavía no le había demostrado que él también tenía autoridad sobre el clima, una autoridad importante porque le estaba diciendo a través de esta autoridad que él era Dios. Para los judíos, los únicos que podían darle órdenes al viento, al mar, era el Dios de los cielos. Y ahora aquí estaba este hombre mostrándole que él también tenía autoridad sobre el mar. Era una clara muestra de que él era Dios. Y por eso ellos no entendían todavía qué estaba sucediendo. Sus conceptos no estaban aclarados para ellos, pues tenían un conjunto de conceptos que hoy estaban siendo, o en ese momento estaban siendo derribados. Jesús también tenía autoridad sobre el mar y sobre el viento. Estimado hermano, ¿cuál es su concepto de Jesús? ¿Será que su concepto es como el que algunos hombres del tiempo de Jesús creían que era un gran profeta nada más? ¿Será que su concepto es que era el Mesías nada más? ¿O será que su concepto es el correcto, que Jesús es Dios mismo, hecho hombre, que vino a esta tierra y que demostró su poder, mostró su gran hermoso amor? Y ese mismo Jesús, Él es el que media delante del Padre. Ese poderoso Señor que puede decirle a los vientos huracanados que se calmen, es el mismo hombre que vino a esta tierra y es por el cual nosotros tenemos misericordia. ¿Será que el Señor Jesús nos va a decir lo mismo que estos hombres? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y es la verdad, muchas veces tememos. Tememos en las crisis porque tenemos poca fe. Se nos olvida quién es Jesús. Sabemos que Él tiene el poder de hacer todo. No hay límites, pero aún así tenemos miedo. Sabemos que tiene el poder de hacer todo cuanto quiere, pero aún así dudamos. Sabemos que es nuestro Dios y que ha mediado por nosotros y que somos sus discípulos y que le servimos a Él, pero aún así tenemos temores. Sabemos que su Espíritu Santo está en nosotros, tenemos su protección, pero aún así tenemos dudas. La pregunta de Jesús es clara. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tememos si Jesús está con nosotros? Estimado hermano, no temamos, no tengamos miedo, mejor tengamos fe de que Dios está con nosotros y con Él venceremos. Vamos en su barca. La barca no es nuestra. La iglesia es un barco y no nos pertenece a nosotros, sino que nosotros le pertenecemos a Él. Somos la iglesia de Cristo.
Mientras no salgamos de la barca, no temamos, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por mi parte, que el Señor le bendiga.